16, el jueves es 18 de julio, y esta recordación de la AMIA no es una más, porque son 30 años. 30 años sin respuestas. Cuando uno habla de qué pasa con Logan, yo el otro día puse en una lista todos los casos de la Argentina que nunca supimos qué pasó. De la AMIA tenemos libros escritos, libros y libros y libros. Del atentado a la embajada, libros y libros. Y Nisman, y puedo seguir un montón de casos, Nora Dalmazo. Eso no quiere decir que no se siga trabajando para alguna vez saber la verdad. Está con nosotros, y además agrego, en un contexto donde hay una situación, hay una guerra en la zona de Israel, en la Franja de Gaza, el ataque de Hamas a Israel, la respuesta de Israel. En este contexto en Argentina hay una fecha emblemática, los 30 años de la AMIA y sin respuesta. Está con nosotros Marina Rosenbeck, que agradecemos que haya venido, es vicepresidenta senior de Asuntos Internacionales de la ADL. ¿Cómo estás, Marina? ¿Qué es la ADL? Buenos días y gracias por invitarme. La ADL es una organización judía americana que se fundó en 1913 para luchar contra el antisemitismo y todas las formas de odio. Estamos trabajando con comunidades judías en todo el mundo para confrontar el antisemitismo y lamentablemente desde el 7 de octubre, desde el ataque de Hamas a Israel, estamos viendo cómo el antisemitismo está en un récord de alza de incidentes antisemitas en todo el mundo. Cuando decís incidentes es físicos, más allá, salgo un segundo de Israel, Gaza, salgo de Palestina y lo llevo al mundo. Cuando decís incidentes es físicos y verbales y posiciones políticas y discursos, ¿todo englobás? No, o sea, estamos hablando de incidentes físicos, ataques verbales. No estamos hablando de incidentes online, que eso es terrible, lo que está pasando en redes sociales, en el gaming. Estamos hablando de casos desde violación a una niña de 12 años en París hace Por un el mes, solo hecho de su condición. por el solo hecho de ser judía. 2 semanas después, un ataque a una abuela de 88 años en la misma ciudad de París. Ataques físicos a colegios judíos en Montreal, Canadá. Después de 2 días en Toronto, en Canadá. Vemos lo mismo Australia, Sudáfrica. Dificultades para entrar a universidades. Lo que estamos viendo en Estados Unidos, yo ahora estoy viviendo allí, es terrible en todas las universidades, demostraciones muy violentas contra judíos, o sea, porque hay diferencia de tener una demostración legítima contra el Estado de Israel, el gobierno de Israel, cuando uno no está de acuerdo con políticas, y otra cosa es amenazar a judíos, estudiantes y profesores. Muy bueno lo que estás diciendo. Yo puedo tener un cartel que diga Stop Israel, pero no tengo por qué ser antisemita. Exactamente. Y es legítimo que vayas fuera de la Embajada de Israel con un cartel, paren la guerra o lo que sea. Otra cosa es ir con un cartel, a los judíos son los culpables del hambre. Fuera, exactamente, fuera de una sinagoga, de un colegio judío. Es interesantísimo como lo decís y como lo planteás, porque está claro para el que quiere hacerse el tonto la diferenciación entre una cosa y otra. A mí me ha sorprendido la impunidad discursiva europea pro-nazi. Entonces en Europa y también en otras partes del mundo estamos viendo un antisemitismo que viene desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda y también de organizaciones islamistas, yihadistas extremas. Por un lado vemos a los neonazis, vemos también partidos políticos, conciertos políticos con discursos no solamente antisemitas, sino discursos de odio contra inmigrantes, contra LGBTQI+, etcétera, etcétera. Y por otro lado, discursos de extrema izquierda, antisionistas, o sea, que hablan contra los judíos, contra el Estado de Israel y su derecho de existir. Entonces, todo esto es antisemitismo. Para nosotros somos una organización no política que luchamos contra el odio y la discriminación de donde vengan, no importa de qué lado político. Nunca me imaginé hacer esta pregunta. ¿Quiere decir que Hitler fue una etapa del antisemitismo? Fue un punto en la historia, la más cruel, la más trágica. También estuvo la Inquisición, ¿no? En el siglo XV. El antisemitismo es la forma más antigua de odio y discriminación contra un grupo religioso, étnico, nacional, cultural.
Y lo vemos desde casi el principio de la existencia del pueblo judío como pueblo. El Holocausto fue el acto más terrible, más trágico contra los judíos, con 6 millones de personas asesinadas, pero después también hemos visto ataques terroristas muy difíciles, incluso acá en esta tierra argentina, y obviamente el 7 de octubre, que fue el ataque más brutal al pueblo judío desde el Holocausto. Yo quería preguntarte, hablabas de lo que sucedió en París, tanto con la jubilada de más de 80 años, la chiquita de 12 años, lo contamos acá también, lo que sucede en Estados Unidos en los campus universitarios. Vivís allí. Cuando llegás a nuestro país, ¿cómo ves la situación acá? Es bien interesante porque estuve hablando mucho con personas judías en estos días, tengo familiares acá, y se sienten seguros, primero son argentinos, ¿sí? No importa si uno es judío, cristiano o lo que sea, son argentinos. Y en Argentina relativamente hay menos incidentes antisemitas comparado con otros países del mundo. Si comparamos con Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, realmente acá el nivel de incidentes antisemitas es bajo. Pero igual subió comparado con años anteriores. Entonces en el 2023 hubo un alza de 40% en incidentes antisemitas comparado con el año anterior. En enero de este año hubo un alza de 600% comparado con enero del año anterior. Entonces igual hay un tema que no hay que ignorar. En este análisis histórico del antisemitismo no se puede obviar que en los últimos 15, 20 años el crecimiento de las redes sociales han sido sin duda un foco, ¿no? 100%, 100%. Son un megáfono al odio, de todas formas. No solamente de odio de todo tipo. Exacto, no solamente de tema de antisemitismo. Contra mujeres, contra activistas de izquierda, de derecha, LGBTQI+, inmigrantes, en Estados Unidos, African American. ¿Y cómo se educa o cómo se puede...? Porque no puede haber una censura en ese sentido, ¿no? Tiene que haber una educación, una comunicación, ¿no? Al respecto. 100%. Cuando hablamos de combatir el odio, entonces tenemos que dar una solución holística. O sea, por un lado, educar a la gente, por otro lado, trabajar con las plataformas de redes sociales para pedirles que sí pongan límites. ¿Son responsables las plataformas? No lo suficiente, no lo suficiente. Trabajamos mucho con ellos, con Facebook, X, Google, TikTok, que es un gran tema, TikTok, especialmente en Estados Unidos y en Europa, porque tienen menos filtros a discursos de odio. Pero sí es la responsabilidad, primero, de las plataformas de redes sociales y segundo, también de los gobiernos, de tener ciertas dirigencias y ciertas reglas para determinar cuándo se trata de discurso de odio y hay que poner límites. Te hago una última consulta y no quiero hacer nombres. Para mí lo que más me sorprende son líderes políticos a nivel global que defiendan la postura de Israel, pero que se asocian con antisemitas. En internacionales de ultraderecha. Yo no lo puedo entender. Sí, o sea, tenemos una mezcla políticos, especialmente de derecha o de más extrema derecha en Europa, por ejemplo, que se están desasociando de su pasado nazi, antisemita, de ese partido. Para demostrar que se están alejando de eso, se acercan a Israel. Algunos de ellos no son antisemitas, pero otros sí sabemos genuinamente lo que, claro, o sea, hay de todo. Hay un mix y hay que tener, cuidado y de nuevo, seguir educando.